Pueda escuchar la respuesta de buena forma que debo tomar en cuenta a la hora de hacer un cierre fiscal. Sí, como le decía, el cierre fiscal tiene dos elementos, el elemento formal y el elemento material. El elemento formal se refiere a las fechas de cumplimiento y los documentos que hay que presentar. Entonces, aquí entra un elemento importantísimo. El cierre es el 30 de septiembre, ahí hacemos corte, pero la presentación se hace del impuesto de renta se hace el 15 de diciembre a más tardar. Si cae fin de semana o día feriado, se pasa al día hábil siguiente, pero no se puede pasar de esa fecha. Si nos extendemos de esa fecha, ya tenemos una sanción. Y que es como referencia a lo que pasó el año pasado, que muchas declaraciones se presentaron fuera de tiempo. Por el pasado, el antepasado, el trasantepasado, sí. Porque yo recuerdo que al igual que muchos de ustedes, muchos costarricenses, nos esperamos hasta el 15 de diciembre cuando faltaban 2 horas para el cierre fiscal, sí. Y exactamente ese sistema donde se están metiendo miles de personas al mismo tiempo. Bueno, hay que tenerle una paciencia angelical. El sistema colapsó. Colapsó completamente. Colapsó porque ese día se presentan declaraciones de ventas, se presentan declaraciones de renta, se presentan un montón de declaraciones a la vez. Mucha gente satura el sistema y ahí es donde vienen los problemas de sanciones, claro, que hablamos anteriormente. El otro elemento son las declaraciones informativas, que hay que presentarlas a más tardar el 30 de noviembre, que es la famosa D151. Esa es la principal. Hay otras declaraciones de resumen de retenciones y demás, pero igual la fecha es la misma. Y aquí es donde empezamos con los problemas que hay que presentar en esas declaraciones. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simplificado? Hay una lista de actividades y requisitos para los contribuyentes para poder inscribirse. Entonces, este régimen está enfocado en empresas pequeñas que están en crecimiento o iniciando. Sobre todo de comercio, ¿verdad? He visto, sí, yo pulperías, etc. Comercio, bares, restaurantes. Licoreras. Sí, inclusive hasta ciertas fabricaciones artesanales para que... Pescadores, la pesca también está. Y los taxistas. Y los taxistas. Sí, nosotros pensamos que hay muchas actividades que no se pueden inscribir, pero sí está... eso también, esa actividad de taxista está regulada hasta en el régimen simplificado para que sea más sencillo. Ahí hay un tema importantísimo y que es importante recalcar. Cuando uno se inscribe en régimen simplificado, la gente piensa que usted está exonerado de todas las obligaciones tributarias porque está en régimen simplificado, y no es cierto. El régimen simplificado nada más abarca 2 impuestos, el impuesto de ventas y el impuesto de renta, de la forma cómo se presenta, cómo se paga y el monto o la tarifa. Ese es el régimen simplificado. El resto de obligaciones tributarias son las mismas. Es igual para todos los cristianos. Sí, tiene que presentar la declaración en la fecha y tiene que presentar la declaración en informativa si corresponde. Que ahí es donde tenemos un problema. Me he dado cuenta en la práctica profesional que muchos abastecedores, supermercados, le compran a mayoristas o le compran a empresas grandes y en el año compran más de 2,5 millones y no presentan la declaración informativa. Entonces, ahí es donde viene tributación y les dice, mira, usted no presentó la declaración informativa que le correspondía, pero es que yo estoy en régimen simplificado. Eso no tiene nada que ver. ¿Y a mí qué le dicen? Exactamente. Y eso no tiene ninguna relación este régimen simplificado con no presentar la declaración informativa. Y recordemos que la declaración informativa, al no presentarla, tiene una sanción que va de 10 salarios base a 100 salarios base. Estamos hablando de cuánto, más o menos? Más de 4,5 millones a 45 millones. No, gracias. Eso quiebra cualquiera. Por no presentar la declaración. Ahora, si usted corrige el error y la presenta, va a tener un descuento, pero siempre va a tener que pagar mínimo 600,000 colones de ahí para arriba. No, gracias. Mejor ser cumplido, mejor ir en orden, mejor ser claro. Una duda que muchos de nosotros nos viene y nos regresa cada año es: ¿cuáles facturas debo guardar? Bueno, aquí es un tema de la actividad. Eso ya estamos hablando del régimen tradicional para la presentación de renta. Cuando nosotros vamos a guardar una factura, tenemos que tener en cuenta los elementos que permite la ley para deducir un gasto o los requisitos que tiene la ley. La ley establece que para que el gasto sea deducible tiene que ser
útil y necesario para la producción de un ingreso gravable, actual o potencial. Por ejemplo, nosotros los profesionales liberales, ¿qué entraría? Digamos, un profesional liberal que tiene que desplazarse, entra el combustible. La gasolina, los arreglos al carro, el marchamo, todo eso. El aceite, etc. Ahora, hay un tema importantísimo, porque si usted el carro lo usa para las actividades personales y para las actividades profesionales, usted tiene que diferenciar ese monto que es personal y la actividad profesional sí la puede deducir, el monto personal no. Igual, si usted tiene que desplazarse, si anda en gira, si tiene que comer en la calle, eso es deducible. Lo que no es deducible es que si usted va a ir al cine, aunque sea persona física, eso no es deducible, porque no le está ayudando a producir ingresos. Ese es el principio básico, que ese gasto le ayude a producir ingresos. Teléfonos, claro. Materiales, papelería, etcétera, todo eso es deducible. Todo lo que me sirva para efectuar mi negocio. Correcto, para realizar el negocio. Todo lo que usted necesite. Inclusive, pero eso se tiene que analizar por actividad. No es lo mismo un contador que una persona que se dedica al turismo. El que se dedica al turismo tiene que alquilar carros, tiene que alquilar hoteles y cosas así, o pagar comisiones a otros guías. Entonces ahí es donde el gasto hay que analizarlo de acuerdo a la función, en función a la actividad comercial que se esté realizando. Entonces no es que todos les aplique el combustible, porque si usted en su actividad profesional no tiene que trasladarse, no va a ser deducible el combustible. Hay excepciones también, ¿verdad?, que no son deducibles, aunque usted las utilice en su trabajo, en su negocio, como por ejemplo, algo muy normal es que los empresarios vayan a tomarse los traguillos para cerrar un negocio. Esos traguillos, por nada en el mundo los puede usted poner en tributación, porque de ninguna manera, aunque usted diga que cerró el mejor trato del mundo gracias a esos whiskies, no se los van a validar. Correcto, igual que los gastos médicos. Los gastos médicos, que es una discusión permanente, inclusive a nivel de unas charlas que hemos dado, nos preguntaron si los gastos médicos, porque todo el mundo dice, yo tengo que curarme para trabajar, pero eso no está incluido. Sin embargo, vean qué curioso, por ejemplo, para nosotros los periodistas sí tenemos una cédula jurídica, ojo, hago el hincapié, porque en cédula física no vale. Todos los tratamientos, por ejemplo, de belleza que nos hagamos, dientes, bueno, en mi caso sería quitarme la panza, etcétera, 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 sí son deducibles, porque como nosotros vendemos imagen, y ese es nuestro negocio, siempre y cuando sea parte de una personería jurídica, como persona física, no son deducibles.